Vamos a hablar con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior. ¿Qué haces, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Es una buena semana, ¿eh? Igualmente, viejo, igualmente. Che, Guillermo, una cosa que estamos viendo y que me daba mucha bronca, la verdad, sobre todo en el tema indumentaria. En un ratito vamos a hablar con Chiche Sabore, que es de los almaceneros, lo conoces perfectamente. Él dice que los precios estaban retrocediendo de manera exponencial respecto a diciembre, en su almacén por lo menos, ¿no? Y yo veo que en indumentaria las grandes marcas, que son básicamente importadoras, también están retrocediendo sus precios a niveles de hace 6, 7 meses. ¿Por qué pasa, Moreno, esto? Porque la economía entró ya en zona de depresión. Y este es el momento anterior al crack. Lo que pasa es que la discusión entre los economistas es si el crack es cuando pasas de recesión a depresión o cuando ya directamente la depresión se empieza a expresar. Insostenible. Y es a los botes. ¿Está bien? El problema es un problema de timing, digamos. Cuando a vos te mandan a los botes, ¿es que ya estás en el crack? ¿O el crack es cuando ya te quedaste sin bote? Bueno, viste, ya ahí, como no pasa nunca en la economía esta barbaridad que están haciendo, porque hoy imagínate lo que valen hoy las empresas alimenticias y el lío que puede tener el contador interno cuando tiene que explicar ahora lo que está pasando con el stock de la compañía, si los precios están bajando exponencialmente. E igual, bueno, eso no es una opinión, no digo que esté pasando, digo que esto es el peor momento de una economía cuando nunca lo viviste. Entonces, es antes de cerrar. Vos decís, no, en el momento de cerrar es el lío central. Bueno, a mí me parece que es ahora. O como quiera. Para repetir eso, repetir eso, ¿cómo es? Es el momento antes de cerrar, es el momento antes de cerrar. Ahora tenés el momento de donde a los suspendidos los echan, los que todavía no suspendieron empiezan a suspender, y tratás de ser el último en la fila antes de cerrar. Ahora llega un momento. ¿Qué es lo que les está pasando a los negocios de frontera, no? ¿Qué pasa en Misiones? ¿Vos te pensás que solo la policía, solo los maestros? El problema es que se te cayó la madera, se te cayó la yerba, se te cayó el comercio. ¿Vos sabés la importancia que tiene el comercio en Misiones? Vamos, si es provincia de frontera. Debe tener, yo calculo que Misiones debe tener 80 pasos por lo menos, ¿no? Entre los formales y los informales. Vos me entendés lo que te digo, ¿no? Ahora, por los pasos informales también hay comercio. Después decir, no, pero por ahí pasa mercadería en Don Santa. No, amigo, pasa de todo por ahí. Entonces, cuando la dirección del comercio es en un solo lugar, va todo a Paraguay, va todo a Brasil, va todo, bueno, ya se está el lío. ¿Y de qué te pensás que vive? ¿Qué sé yo? Poner Hipólito Yrigoyen, frontera seca con Brasil, del lado, todos radicales. No, porque fíjate con ese nombre que van a hacer ahí. Pero ¿sabe cómo están? Están que trinan, porque el comercio va para un solo lugar. ¿A la de qué viven? Ahí encima se te junta el poli, el de la aduana, el de la DGI, los maestros, y encima los bolicheros, todo el mundo a comprar del otro lado. Bueno, es una payasada que nunca se vio en la Argentina. Entonces, ya a esta altura del partido los precios no son los relevantes. Cuando vos empezás a vender 60, 70, 50% menos, estás listo, amigo, estás listo. Sí, ¿Cómo sigue? Porque lo venimos hablando hace mucho tiempo. Sí. Lo hablamos contigo del sifonazo también, que todo el mundo compró. Estuvo muy bueno, Che, gracias por... Esa cosa que inventaste. Sí. La verdad que estuvo bien. Estuviste muy bien, me gustó muchísimo cómo lo hiciste. Che, Guillermo, preguntarte esto del crack en función de lo que recién contaba. Vos sabés que me sucede a mí, me da muchísima bronca,
porque entonces aquellos que están retrotrayendo precios, me consta lo que te digo, ¿no? O sea, en indumentaria, sobre todo en indumentaria deportiva, indumentaria en general de grandes marcas en Argentina, se ve que se abusaron alevosamente porque evidentemente Alberto Fernández no controló absolutamente nada, porque es inexplicable que vos bajes y desciendas un 70% el precio de tus productos en 5 meses nada más. ¿Se entiende? O sea, ¿qué fue lo que pasó para llegar a esto? Bueno, en realidad el esquema tanto de Macri como de Alberto era de una inconsistencia importante. Acá hay que... me va a llevar un ratito, si lo tenemos. Dale, sí. Mirá, durante el gobierno de Macri heredó un déficit fiscal muy importante, heredó un país razonablemente desendeudado en términos de deuda externa, devaluó, sacó la retención, hizo pedazos los ingresos populares, la economía se le cayó como un piano, esto que te estoy contando en febrero del 16. El tipo entendía que tenía que generar demanda, no había cómo generar demanda, mandó al Estado a gastar, a través de Flagay. Flagay fue cuando hizo la declaración, bueno, por suerte no estamos endeudados. Alberto Fernández dijo, por suerte ahora tenemos un ministro de Economía keynesiano. Todas estupideces, ¿viste? Todas estupideces. Y los tipos salieron a gastar. Es cuando hablaban del segundo semestre salieron los brotes verdes porque estaban gastando a los pavotes del Estado. Heredaron un déficit fiscal muy fuerte, heredaron de la gestión anterior, de los 2 últimos años de la gestión anterior, de la gestión de Cristina, pero para gastar salieron a endeudarse en dólares. Eso generó que, por un lado, aumentaran el déficit fiscal y por el otro lado, la Argentina se empezaba, a medida que pasa el tiempo, y que esos dólares que habían entrado ya se gastaron, a quedar endeudados en dólares hasta que llegó el fondo. Conclusión, cuando termine el gobierno de Macri, vos tenés un problema fiscal que era el que había terminado con el gobierno de Alfonsín, y un problema del sector externo que era el que había terminado con el gobierno de la Rúa. Con lo cual, vos ya no estabas en una crisis, estabas en una supercrisis, porque tenías problema fiscal que gastaba más de lo que recaudaba, y problemas del sector externo porque no tenía los dólares que necesitaba la economía para sobrevivir. Y en Alberto Fernández era evidente que además no iba a ganar las elecciones, se le pidió el acuerdo con el fondo, y lo ponía testigo de Guzmán, que no tenía experiencia para este tema, estaba estudiando en Estados Unidos, no sabía ni dónde quedaba Foto, ni dónde quedaba un shopping, no tenía idea de nada, pero Alberto Fernández tampoco. Hacen esta payasada que hicieron, y no resuelven la supercrisis, la van estirando. Vos te tenés que acordar de esa estupidez que decían al principio, de que vos podés emitir toda la plata que quisieras. Sí. En realidad era como Estados Unidos. Esta pavada que empezaste a escuchar, la teoría monetaria moderna, que vos podés emitir total sos el Estado y eso no tiene ningún inconveniente. Eso no puede hacer Estados Unidos, no lo puede hacer nadie más. Bueno, toda esa payasada hizo que pasara por un gobierno sin pena ni gloria donde se produjeron toda esta historia. Ahora, esa supercrisis siguió. Y llegamos a Milei. Y Milei recibe la peor herencia que pudo haber recibido un gobierno, desde la dictadura para acá. ¿En serio? ¿Lo consideras así? Sin duda, por lo que te estoy contando. Por eso, Milei tiene razón. Ahora, el problema es que agravó todo. Agravó lo fiscal y agravó lo externo. Ahora, si ya estás en una supercrisis desde hace 5 o 6 años, ¿en dónde te estás encontrando ahora? En Misiones. ¿Qué es Misiones? El anomia. Y eso es lo que tenemos que evitar. Claro. Esto es lo que es la anomia, la falta de norma. Claro. ¿Qué significa la falta de norma? No, Moreno, ¿qué significa? Y significa que la policía deja de responder al principio de autoridad. Ahora, la diferencia es que los muchachos están armados. Ahora, vos imagínate eso en la provincia de Buenos Aires. Claro, que no se produzca el efecto contagio. En Buenos Aires vos tenés 100.000 hombres que son los armados, que son los únicos que conocen al derecho al territorio. Cuando eso empieza a caminar, ya esto es extremadamente delicado. Hasta ahora la Argentina nunca lo vivió. Entonces, estás en depresión económica
perdiéndose aceleradamente el principio de autoridad a todo nivel, porque Milei está chapeta. Ya lo que hizo en España, te das cuenta que ya todo el mundo está hablando de que no tiene, que hay un problema de salud mental con Milei. No está en condiciones psicológicas de gobernar, no puede hacer lo que hay. ¿Qué le pasó en España? Lo aplaudieron, se excitó y empezó a decir estupideces como si no pierde la noción de tiempo y lugar. Por suerte no tenemos armamento nuclear, si no vos te imaginas lo que sería este chico. Bueno, en esta situación, sin principio de autoridad, con depresión económica y el borde de crack, empiezan a pasar cosas inverosímiles porque los empresarios tratan de salvar su negocio de alguna manera, o de rematar antes de irse. O de las dos decisiones van al mismo tiempo. Un tipo que vende ropa deportiva, ¿qué va a hacer con la ropa deportiva? Y trata de hacer la plata y después verá cómo sigue. Y si no, trata de que caiga el vecino ganando mercado y después ve cómo sigue. Claro. Estas son las situaciones que están pasando, amigo. Y esto hay que hablarlo con esta agudeza, porque si no, cada vez que... La semana pasada nadie pensaba que íbamos a entrar en un problema con la esposa del primer ministro español, pero ¿cómo va a este tipo normal? ¿Cómo se va a meter con la esposa de otro? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué le importa? Y encima de nuestro país. Bueno, cada día que pase, este muchacho va a ir agravando las cosas. Le va quedando su grupo de acólitos y algunas aparentes encuestas que dicen, ¿por qué no lo van a medir a Misiones? A ver cuánto es claro. Popularidad de Milei. Bueno, ahora, ¿qué están esperando? Que eso pase en Buenos Aires. Por eso, muchachos, la clase política, en lo que hablamos de sifonazo, se tiene que poner a la altura de las circunstancias, porque no es después que se pudre todo que hay que salir. La clase política tiene que salir antes, el Congreso tiene que trabajar antes. Y yo creo que se está empezando a dar, por eso lo hablamos aquel sábado, esto se está empezando a dar y esto es muy interesante. Ojalá encontremos el rumbo. Ojalá encontremos el rumbo antes que sea demasiado tarde. Moreno, te mando un abrazo grande, gracias. Un abrazo, hasta luego, chau. 8 de la mañana, 4 minutos. Bueno, coincido con ese análisis. Ahí está la explicación de por qué puede bajar la ropa y por qué están bajando los alimentos. En un ratito lo vamos a hacer con Chiche Sabore, pero es una explicación profunda del por qué suceden las cosas que están sucediendo en Argentina. Evidentemente, también es cierto que este muchacho tomó una herencia muy complicada desde lo económico y bueno, evidentemente la ha profundizado de una manera exponencial. 8 de la mañana, 5.